tema y nos metemos en otros asuntos, porque casi la mitad de quienes inician el consumo de droga lo hacen durante el verano. Esto surge de una encuesta que realizó la Fundación Manantiales, que se dio a conocer el último mes. Para conversar sobre este tema, es por eso que recibimos a Lourdes Simovic, que es directora de la Comunidad Terapéutica Urbana de Fundación Manantiales. Bienvenida, Lourdes. Buenos días y gracias por recibirme. Bueno, el verano entonces es la peor época del año para el inicio de consumo de drogas. Así lo arroja esta encuesta, que se realizó ¿cuándo? La encuesta más o menos se realizó el mes pasado. Se entrevistó a 402 pacientes, ¿sí? Pacientes internados en la institución y también expacientes de la Fundación Manantiales, ¿sí? Lo que llegamos a ver en esta encuesta es que el 47,8% de los pacientes manifiesta haber consumido en verano, ¿sí? Yo creo que el tema no es el tema de que en el verano está la droga, sino que es el contexto, ¿sí? Cómo es el contexto del verano, donde, bueno, todo se empieza a desestructurar mucho más, donde se desorganiza un poco con los horarios, las rutinas, y bueno, y ahí hay más acceso a lo que es el tema del consumo. ¿Y con qué tipo de drogas inician? Bien, se comienza, por lo que dice el porcentaje, esto es a modo general, marihuana. Generalmente es marihuana. En la adolescencia, por ejemplo, los chicos empiezan como a probar, ¿no? Empiezan de a poco, no es que se da consecutivamente, sino que empiezan en el año como a probar, a los 3 meses por ahí prueban un poco más y después se va generando una adicción a la sustancia. Me parece interesante, más allá del resultado, Lourdes, hablar un poco de esta asociación entre la falta de rutina, ¿no? y el consumo. Porque obviamente uno en la vida tiene diferentes momentos y situaciones y debería poder surfar la ola, pero ¿qué ven ustedes como especialistas con este tema y esta asociación? Bien, lo que nosotros particularmente es la falta de información, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar más alerta cuando los chicos terminan el colegio, cuando empieza el tema de las vacaciones, que se les da tiempo más libre, y creo que eso lo que hace es que, bueno, los chicos tengan tiempo de relajación, ¿no? Entonces, al estar desorganizados, también ahí es donde genera más. ¿Hay un vínculo entre el ocio y el consumo? Sí, el tiempo libre. Muchos manifiestan, me aburro. Entonces, ¿qué me genera? Me aburro, me encuentro con los amigos, por ahí alguien me convida, pruebo y sigo. Pero generalmente pasa por un tema de aburrimiento también en el paciente. ¿Y hablamos de adolescentes de época liceal, esas edades? Sí, o sea, nosotros tenemos pacientes de 17 años, 16, a pacientes mayores, ¿no? Acá hacemos foco en el adolescente y en el primer consumo. La encuesta también marca que de 13 a 18 años hay un 73% más o menos donde empiezan a probar el consumo y después también tenemos un 12% en menores de 13. Lo cual también eso es importantísimo, ¿no? El tema también, yo creo que nos falta información en las escuelas, en los liceos, en los clubes, ¿sí? También los padres en el tema de la institución en la casa, ¿no? A veces cuesta un montón hablar de lo que son el tema de las adicciones dentro de la casa. ¿Y falta información sobre los efectos, los daños que genera la droga en la persona? Totalmente, porque por ahí yo a veces hablo con chicos, no con pacientes, y me dicen, bueno, pero empiezo con la marihuana, es legal, no me hace nada, y la pruebo, y no se dan cuenta el efecto que puede tener, ¿no? Al tiempo se empiezan a enlentecer, al tiempo cuando hay un problema de adicción, van a querer otra cosa, no van a quedar. Acordémonos que la adicción es una enfermedad crónica, ¿sí?, donde tienen una conducta repetitiva. Por lo tanto, que no van a parar con la marihuana, sino que van a seguir. ¿Qué pasa con la intervención y la intervención temprana? Porque imagino, ¿no? Prueban en verano, ¿en qué momento del año esto se termina consolidando como una adicción, un consumo constante? Cuando es consecutivo, cuando empieza a ser consecutivo. A esto hay que sumarle también los contextos de cada persona, el momento que vive. Por ahí tenemos una familia disfuncional, alguna problemática con el paciente y de repente para desviar esos temas, lo que hace es, bueno, a ver, consumo para olvidar el problema. Yo siempre les digo, es como barrer abajo de la alfombra los problemas que pasan en el contexto familiar y que, bueno, que el chico de repente no quiere ser parte de eso y se empieza a ausentar.
¿Es difícil trabajar con el contexto familiar del adolescente que está siendo rehabilitado? Sí, totalmente. Nadie quiere ver el problema en la casa, ¿no? Podemos verlo desde afuera, que eso también pasa. Nosotros nos llegan pacientes cuando ya el paciente está en crisis, ¿tá? Entonces consideramos que se tiene que hablar esto antes. Llegan cuando el paciente ya está mal, totalmente mal. De repente llegan personas con un consumo de 10 años. O sea, de 20 años. Una persona de 40 años que venga con un consumo de 20 años es un montón, ¿no? Y no es que no lo vieron o no se dieron cuenta, sino que, bueno, a veces no queremos ver cierta realidad. Tampoco considero que en estos momentos no hay estos lugares específicos. Por ejemplo, en el colegio para mí tendría que haber un espacio donde se pueda hablar de las adicciones, ¿no? En los clubes también. Es algo siempre crisis, emergencia, pero después que pasa la emergencia, que empiezan a haber suicidios o que empiezan a haber alguna problemática con la adicción, lo vemos en el momento, trabajamos como tipo bomberos y después como que se desvanece y volvemos a lo mismo. Me imagino que para que el adicto tome conciencia de que está en ese estadio, ¿no? O en esa situación, tiene que pasarle cosas, ¿no? ¿Qué es antes? Esa situación de, bueno, no encontrar respuestas en ciertas cuestiones, evadir de situaciones de mi casa o ese consumo que no para. ¿Cuántos problemas de salud mental hay asociado a todo esto? Totalmente. Y antes que nada quería recalcar algo, también el tema de hábitos, ¿no? La persona que padece adicciones empieza a no tener hábitos. Por ejemplo, en tema de horarios. Levantarse tarde, acostarse tarde, el tema de, bueno, no bañarse, algo básico, lavarse los dientes. O sea, no puede cumplir con rutinas. No pueden cumplir con la rutina. ¿Sí? Lo que tienen es un desgano total que, bueno, que van de manos también un poco con la depresión, ¿no? Que después esto llega a pasar también, ¿no? Pero hay una falta también de motivación en la vida del paciente, ¿no? Cuando llegan, falta motivación. También a la pregunta que venías, hay un tema de negación también, ¿no? ¿Saberse adicto cuesta? Cuesta, totalmente. Vienen como negado. Cuando llegan, nadie te quiere decir soy adicto. Les molesta la palabra adicto, ¿sí? ¿Y qué patologías a nivel de salud mental se ven asociadas, como preguntaba Maggie, bueno, a la adicción? esquizofrenia, bipolaridad, sí, son patologías que están asociadas al consumo prolongado, ¿no? Un abordaje multidisciplinario, porque solamente sacando el consumo no alcanza. Totalmente. Nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario donde trabajamos con psiquiatra, con médicos, con operadores terapéuticos, psicólogos. Trabajamos todos en un equipo, ¿sí? Donde cada decisión la tomamos todos juntos, ¿sí? Es un trabajo que es en equipo y con la familia también. Lourdes, tenemos que ir redondeando, pero te quería consultar sobre la aparición de nuevas adicciones. ¿Cómo lo ve la fundación, digamos, por ejemplo, a tecnologías, al celular? ¿Llegan consultas? Sí, totalmente. Tecnoadicciones está llegando en los más chicos de edad, mucho, ¿sí? Y también es un tema para estar en alerta. Después de la pandemia, esto fue el boom, ¿no? Aparece el celular, aparece, bueno, las computadoras, internet. En línea. Donde los chicos, en vez de, por ejemplo, encontrarse capaz que con amigos y disfrutar de ir a una plaza, de tomar mate, algo básico, directamente se encierran en su casa, se aíslan y lo hacen a través del juego. Entonces también aparece acá la ludopatía. Claro. Sí. Lourdes, muchas gracias por haber venido por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes. Un placer.